En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Vente tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. ¿Y qué más dice? Tú le dirías a las montañas, muévete, muévete. Lo cambio ahora. Tú le dirías a esos problemas, muévanse, muévanse. Y esas pruebas se moverán, se moverán, se moverán. En el nombre de Jesús se moverán, se moverán. Y esa deuda se pagarán en el nombre de Jesús. Amén, amén, mi bendito, bendita de Dios. Que Dios te bendiga aún más. Saludos y un abrazo en Cristo Jesús. De esta manera quise iniciar esta reflexión de hoy, porque el Señor es grande, el Señor es misericordioso. Demos gracias al Señor porque Él es bueno y porque es eterna su misericordia. Te doy la bienvenida, mi querido hermano y hermana, a este programa, a este espacio de Dios, de la iglesia y para la iglesia que somos nosotros, mi querido hermano y hermana. Gocemos en Él, vivamos en Él y nos salvaremos con Él. Jesucristo nuestro Señor. Muchos saludos a Gracie, Ana Ramírez, que siempre está sintonizando esta palabra de Dios, y a todas esas personas, a Cándida y muchísimas personas más. ¿Qué pasa con el evangelio de hoy? Siempre lo espero tempranito. Aquí está la palabra de Dios, y no porque la haga yo, sino porque el Señor, ellas sienten y ellos que le habla al corazón. Y sin más, mis queridos hermanos, hablando de la palabra de Dios, vamos a pedir al Señor que envíe su presencia, que envíe el Espíritu Santo. Así como con esa entrada te di la bienvenida, así también vamos a darle tú y yo juntos la bienvenida al Paráclito, al centro de todos. Vamos a cerrar los ojos y a decirle que venga Espíritu Santo, o que venga no. Ya su palabra dice en Mateo que donde hayan dos o más reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. Él está en medio de esta transmisión. Él está en medio de tu problema, Él está en medio de tu casa, Él está en medio de este programa, y por eso le decimos bendito y alabado sea. Glorifica al Señor, alaba su nombre, porque Él está aquí, el Rey de Reyes, y le decimos bienvenido seas, Espíritu Santo, a mi vida, a mi casa, a este programa, a mi trabajo, a mi familia. Bienvenido sea. Y gracias por estar aquí, gracias por estar con nosotros, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Vamos a escuchar el alimento del alma, la palabra de Dios, palabra de vida, que está tomada hoy de San Lucas. San Lucas en el capítulo 7, y lo leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, cuando terminó Jesús de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Un centurión tenía enfermo, a punto de morir, a un criado a quien estimaba mucho.
al oír hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que fuera a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga. Jesús se fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirles: Señor, no te molestes, no soy yo quien para que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno: ve, y va; al otro: ven, y viene; y a mi criado: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: les aseguro que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Encontraron al siervo sano. Yo hago también hago ese aclarando ahí, o más que aclarando, me detengo ahí también, donde dice Jesús: les aseguro que ni en Israel he encontrado tanta fe. No voy a ser largo, mi hermano, mi hermana. Vamos a cultivar la fe. Y la fe la cultivamos en medio de la oración, en medio de la prueba, en medio de ese problema. Bendito sea el nombre de Jesús. Eso es fe. Tú estás ahí solo o sola con el empleado o la empleada de la casa y necesitas orar. No necesitas que venga Ruso a orar. No necesitas que venga Chiquitina a orar. Que venga el sacerdote. Eso está bien, si llegó, bien. Pero nosotros a veces nos aferramos a una persona. Sí, se mueve el Espíritu Santo cuando ustedes vienen. Cuando viene el hermano fulano de tal. Cuando viene tal predicador, esto retumba. Mi hermano, zafa eso. Yo reprendo eso en el nombre de Jesús. Es bien, sí, el Señor usa a sus hijos. Te usa a ti también, mi hermano, mi hermana. Agarra a esa empleada, agarra a ese empleado. Ven, vamos a orar. ¿Qué? Dígame. Sí, a orar. Aquel que te ha concedido este empleo no ha sido yo, ni ha sido la empresa, ni ha sido la casa. Te lo ha encomendado Dios. A ese ven, vamos a orarle, ven. Tú tienes problemas, yo también, vamos a orar. Esa es la fe. La fe, lo que no se ve, pero que con certeza, dice Pablo, pero lo esperamos. Entonces, ese Jesús nos dice, en Mateo, nos dice que donde hayan dos o más reunidos en su nombre, ahí Él está en medio de ellos. Te pide dos. Ya, dos o más. Pero a Él no le importa la cantidad, sino la calidad y la fe con que tú hagas las cosas, confiando en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Mencionaba a algunos personajes, a algunos amigos, porque queremos a veces que el hermano y la hermana, que fulano de tal, que el orador fulanito, que el predicador aquel, que Dios usa mucho, que venga y el Señor hará la obra. Yo tengo fe y tengo confianza en Él. No, tengámoslas en Jesucristo. Y vemos ahí que el centurión, a lo último que mandó a buscar a Jesús, se le incrementó la fe y dijo y llegó a la conclusión: pero el Señor no tiene que venir. Yo no soy digno, como decimos en la misa. Dichosos los llamados a compartir
este banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará. Con una palabra tuya sanaré. Con una palabra tuya sanará mi criado. Se resolverá ese problema. Con una palabra tuya, Jesús. Jesús, hijo de David. Como decía el ciego de Timeo, ten compasión de mí. Entonces el centurión llegó a esa conclusión. Yo soy muy pecador. No soy digno de que Jesús entre al mismo techo que yo. ¡Wow! Y dice Jesús admirado: ni en Israel he encontrado tanta fe. Ni allí he encontrado tanta fe. Ni en tal grupo he encontrado tanta fe como tienes tú, Gracie, como tienes tú, chiquitín. No he encontrado tanta fe como tienes tú, Yesenia. No he encontrado tanta fe como tienen ustedes, esa fe y ese amor a Dios, mis hermanos de Abad Padre, mis hermanos de la Renovación Carismática, mis hermanos de la Iglesia Católica, y muchísimos más que tal vez no van a la Iglesia Católica, tienen mucha fe en el Señor. Mi hermano y mi hermana, pedirle al Señor: aumenta mi fe, aumenta nuestra fe, Señor, como en un momento le dijeron. Te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por tu santo evangelio, Jesús. Padre, Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Abba Padre. Bendecimos el nombre del Señor desde este espacio, tu programa Abba Padre. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, todas las personas que están conectadas a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, que se mantienen en sintonía con tu programa Abba Padre. En este día damos gracias a Dios por un nuevo día, damos gracias a Dios por su gran amor que se revela hacia cada uno de nosotros. Hoy invito a toda la familia que compone Abba Padre, a todas las personas que están en sintonía con este programa, especialmente a aquellas personas que están en tanta necesidad de Dios. El Señor ha puesto en mi corazón este tema que voy a compartir, que se titula Jesucristo nos revela la misericordia del Padre. Y quiero citar el evangelista San Juan en el capítulo 14, verso 6, donde el evangelista nos dice, refiriéndose a Cristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, bendito es el Señor. Esta es la revelación. Estas son las características, el mensaje divino que revela Jesús al pueblo judío. Y esta es la promesa del Padre que se nos revela a través de la persona del Hijo. Jesucristo es el rostro de la misericordia que nos revela al Padre. Jesucristo, siendo inocente, Él en su condición divina aceptó tomar tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. Y es por ello, hermano, que vamos a irnos a la historia del plan de la salvación del hombre. Y vamos a citar Génesis en su capítulo 3, versículo 3 al 5, donde nos dice la palabra de Dios: Jesús vence esta gran mentira que anuncia Satanás a la mujer. Vamos a escuchar lo que nos dice la palabra de Dios en este pasaje bíblico. Mas del fruto del árbol que está en medio del jardín,
ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquen, es pena de muerte. Replicó la serpiente, de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe que el día en que ustedes comieran de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Aquí vemos el inicio de cómo Satanás se introduce en la vida del hombre para destruir el plan de Dios. Y aquí podemos ver cómo el enemigo introduce una gran mentira a la mujer, que si desobedeciendo el mandato de Dios, desobedeciendo las palabras de su creador, seduce a la mujer para que comiera de aquel árbol que estaba prohibido comer. Y aquí podemos ver, hermano, una enseñanza trascendental en la vida de salvación del hombre y de la mujer. ¿Por qué Satanás específicamente inicia esta destrucción con la creación del hombre y seduce primero a la mujer? Número 1, la mujer representa un manantial de vida. La mujer es símbolo de vida en la persona de Cristo, porque ella tiene la autoridad divina que Dios la elige para procrear vida por gracia divina de Dios. Y es por ello, hermanos y hermanas, que esta gran mentira donde Satanás introduce el pecado en la vida del hombre a través de aquella seducción. Y aquí vemos cómo en el mismo capítulo 3 del Génesis, pero en el verso 15, cuando después de que Eva había comido del árbol prohibido, seduce a Adán, que también cae en el pecado de la desobediencia. Más adelante podemos ver en este pasaje bíblico que el mismo Dios le dice a la serpiente, pero a ti, refiriéndose al enemigo, una mujer te pisará el talón, refiriéndose que aquel pecado, que aquella caída del hombre no quedaría tirada en el piso, que el plan de Dios, que el propósito de Dios de salvación, de restauración, que ya estaba decretado sobre la vida del hombre, Yahvé Dios iba a continuar con aquel propósito. Y es aquí como vemos el inicio de que Jesucristo se nos revela desde esta palabra profética que anuncia el Padre, que una mujer le pisará el talón a la serpiente. Más adelante podemos ver el cumplimiento de este oráculo de Yahvé en Juan el Evangelista, cuando nos anuncia que nos llegará un Mesías. Y aquel oráculo se cumple cuando el evangelista San Lucas, capítulo 1, en el verso 26, el ángel del Señor se le aparece a la Virgen María y les da el anuncio de la salvación. Más adelante, hermanos, podemos ver cómo el mal es introducido por la desobediencia del hombre. No estaba en el propósito de Dios la introducción del mal ni el sufrimiento en la vida de la humanidad. Sin embargo, el hombre en su sana libertad toma la decisión y manifiesta acciones y algunas conductas que desagradan y son contrarias al propósito de Dios. Podemos ver más adelante, citando al profeta Jeremías, capítulo 31, versos 31 y 32. El profeta se refiere al pacto de la nueva alianza. Podemos ver que después de la caída de Adán y Eva, el pueblo de Dios viene vagando. El pueblo de Dios camina en un desierto. Está totalmente apartado de la gracia y necesita ser restaurado por Dios. Necesita reconciliarse con su Padre. El pueblo de Israel, en este episodio que nos narra el profeta Jeremías, capítulo 31, verso 31, demanda, exige renovar el pacto de alianza con su Padre. Vamos a leer lo que nos dice este pasaje bíblico. He aquí que vienen días, oráculo de Yahvé, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá,
pactaré una nueva alianza, no como la alianza que pacté con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarles de Egipto, cuando ellos rompieron mi alianza y yo los hice estrago de mis pies. Oráculo de Yahvé. Sin embargo, hermanos, aquí podemos ver que a raíz del pecado cometido por el pueblo de Israel se rompe esta alianza. Y una vez más, el pueblo de Dios está necesitado de que Dios les envíe una palabra, que Dios les envíe un mensajero que les anuncie la restauración de su pueblo. Y podemos ver que en el trayecto de la salvación del hombre y en toda la historia de la salvación, Dios se revela a la humanidad de una manera específica. Hay 3 momentos en la Biblia donde el poder de Dios, donde la manifestación de Dios es revelada al pueblo de Dios. En una primera etapa, es importante tomar apunte de estos 3 momentos gloriosos donde Dios se exhibe a su pueblo, donde Dios cumple sus palabras de liberación, de sanación, de restauración. La primera etapa, la primera fase en la cual Dios se revela a su pueblo es cuando Dios envía al gran profeta, a Moisés. Esto lo podemos ver en el libro del Éxodo. Éxodo capítulo 3, versículos del 7 al 9. Aquí podemos ver, una vez que Dios llama a Moisés, cómo Dios exclama a Moisés y le dice: he escuchado el clamor y el sufrimiento de mi pueblo. He escuchado la aflicción. He escuchado cómo sus opresores provocan sufrimiento en mis hijos. Y he bajado para librarles, bendito sea el Señor. Y esta promesa de salvación, de restauración en la persona de Moisés, Yahvé Dios revela su gran misericordia para con la humanidad. El Señor se revela a la humanidad con signos y prodigios portentosos, que a través de su mano poderosa liberta al pueblo de Israel. Y en esta primera fase donde Dios se revela a la humanidad, podemos ver un Dios que perdona, un Dios que no se hace indiferente ante el grito de un pueblo que está siendo oprimido. Y es importante prestar atención a este oráculo que el libro del Éxodo nos revela, bendito es el Señor. Dios está atento al sufrimiento de su pueblo. Dios está ahí, hermano. Lo que pasa es que hay un tiempo que tiene que agotarse. Hay un proceso que tiene que llegar a su etapa final. Israel duró 40 años siendo oprimido por los egipcios. Israel duró todas esas décadas sufriendo, padeciendo, donde no podían disfrutar de sus cosechas, donde sembraban y sus opresores cosechaban. Pero este es el tiempo donde Yahvé Dios le habla a la humanidad, le habla a su pueblo. En esta fase, en esta etapa donde el mundo en su sistema global está siendo amenazado por la pandemia, el pueblo de Dios no puede quedarse rendido. El pueblo de Dios debe permanecer de pie. Revela el mismo libro del Éxodo en el capítulo 15 en adelante, verso 14. Que estando el pueblo de Israel ante la amenaza, al frente la inmensidad de las aguas y la persecución egipcia, 600 jinetes con sus caballos, con todas las armas de los egipcios, estaban en persecución ante el pueblo de Israel. Pero quiero darte una buena noticia, hermano. Cuanto más grande sea la opresión que quiera destruirte, es cuando la mano poderosa de Yahvé viene en nuestro auxilio. Bendito sea el Señor. Porque revela esta misma palabra que Moisés, lleno de Espíritu Santo, le dice al pueblo: mirad bien esto que hoy le persiguen y esto que hoy les quita la paz. Porque esos opresores, esos sus enemigos, nunca más lo volverán a ver en nombre de Yahvé nuestro Dios. Bendito sea su nombre. Y en esta primera fase de liberación, de restauración, Dios revela un rostro de misericordia para con el pueblo de Israel.
Más adelante en el Nuevo Testamento se nos manifiesta el cumplimiento de la promesa del ungido, del enviado de Yahvé. El profeta Isaías en su capítulo 11 nos habla de que del tronco, desde las raíces de Jesús surgirá un brote y nos dará un Salvador. Se nos anuncia que pronto vendrá un libertador que nacerá de una virgen, Jesucristo, el cual es el rostro que se nos revela la misericordia de Dios. Podemos ver, hermanos, cómo ante la presencia de Cristo en nuestras vidas, nuestras cadenas de hierro, las ataduras, las tumbas humanas del pecado que nos tienen impedido de gozar, de disfrutar la gloria de Dios, Cristo en su divina misericordia representándonos ante el Padre, utilizando las palabras anunciadas por el evangelista San Juan capítulo 3 verso 16. Mas yo he enviado a mi Hijo al mundo para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Bendito es el Señor. Y ese es Cristo Jesús. Él es el enviado, Él es el ungido de Dios. Y en esta segunda fase de liberación, donde Dios revela su rostro de misericordia a la humanidad, Jesucristo se hace hombre. Las promesas dadas en el Antiguo Testamento nos anuncian que nos ha llegado el Mesías. Este hombre nacido de mujer, donde se cumple en el Evangelio de San Lucas capítulo 1 en el verso 46. Esta palabra dada por el mismo Dios a la serpiente, que a través de esta mujer, de esta virgen, de esta mujer llena de gracia, con su sí le pisó el telón a la serpiente, con su sí abre las puertas de la redención a la humanidad. Y aquel Jesucristo, Hijo de hombre, lleno de Espíritu Santo por el don divino que se le ha sido concedido, el mismo Dios hecho carne, alabado sea su nombre, se nos manifiesta un libertador, una segunda manifestación portentosa del don divino, de ese gran amor que Dios nos revela. Y podemos ver que así como revela el profeta Isaías en el capítulo 53, verso 4, Él tomó tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Él asumió nuestra condición de pecado. Él se rebajó a sí mismo por amor a nosotros. ¿Cuán más grande señal de amor que nos revela Jesucristo, mis hermanos? ¿Acaso podemos nosotros exigir o pedir más de lo que ya se nos ha sido dado? Hermano y hermana, no hay por qué estar cabizbajo. Aún tenemos que mantener nuestras esperanzas. Jesucristo es la segunda manifestación portentosa del Padre. El Padre nos revela a su Hijo y viene a nosotros por amor, por pura misericordia. Nos anuncia San Pablo en Efesios capítulo 2, versos 4 y 5. Dios es rico en misericordia, pero el amor tan grande que nos revela, estando nosotros muertos a causa del pecado, Él tomó nuestros delitos juntamente con Cristo, por pura gracia, para llevarnos a la salvación eterna. Bendito es el Señor. Esta es la condición que Cristo adopta cuando Cristo dice sí al Padre y viene a pagar el precio por nuestros pecados y nos da vida juntamente con Él. Bendito Dios. El Señor quiere recuperar nuestra identidad. Jesucristo se nos revela como el único Hijo de hombre, nacido de mujer, bajo la unción divina del poder de Dios. Porque la sombra del Altísimo es la que se posa en el vientre de la Virgen y Jesucristo se hace hombre. Y en toda la historia de la salvación, específicamente a los 33 años, es que se revela su ministerio público. Y en esos 3 años de ministerio se nos revela un Mesías lleno de poder.
un Mesías sobre el cual el poder de Dios actúa en él, un ungido de Dios que habla con autoridad al pueblo de Dios. Y estas características que lo identificaban a él como Mesías, revelaban al pueblo, y Dios está con él, bendito sea su nombre. Y ese mismo Cristo que nos vivifica junto con el Padre, con su sacrificio en la cruz del Calvario. En este momento, Él quiere recuperar nuestras vidas. Él quiere quitar de nosotros todas las ataduras, todas las herraduras de hierro que nos impiden avanzar. En este momento, por el poder de su sangre preciosa, en el nombre de Cristo Jesús, el Señor deshace toda cadena en tu vida, hermano y hermana. Se rompen los pactos, se rompen las iniquidades del maligno, cuando en la persona de Eva quiso destruir el plan de Dios en la vida de la humanidad. Hoy el Señor nos recuerda que por su sangre y por sus llagas hemos sido curados y sanados en el nombre de Jesús. Hay un solo sacrificio. Hay un solo Cordero de Dios que fue inmolado. Cristo Jesús el Señor. Él, hermano, está cerca de los que sufren. Él no vino por los que estaban sanos. Él no vino por aquellos que estaban en la sinagoga o por aquellos letrados que conocían la ley. No, hermano. Jesucristo vino por ti y por mí, que somos pecadores. Él vino porque Él, siendo Dios en su gran divinidad, por el amor que el Padre se nos manifiesta en la persona de Cristo, Él vino porque había el Padre como Dios identificado, que por nuestra propia cuenta nosotros no nos íbamos a salvar. Es imposible para el hombre hacer las cosas que agraden a Dios. Con tu fuerza, con nuestras propias capacidades, no podemos abandonar la vida de pecado, el mundo de las ataduras, el mundo de la idolatría, el mundo de la perversión, de la depravación humana. Jesucristo enmudecido en el dolor por la humanidad. Él aceptó pagar la culpa que hoy a nosotros nos trae la paz, hermano. Nos sigue diciendo el libro del Deuteronomio, capítulo 4, en el verso 31. Porque Yahvé tu Dios es rico en misericordia, no te abandonará ni te destruirá. Escucha, hermano, Él olvidará el pacto cuando prometió destruirte, y por amor a su nombre renovará la alianza con el pueblo de Israel. Y esta nueva alianza se nos es concedida en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Jesucristo, hermano, hecho hombre, opta y toma el lugar que nos concede la salvación eterna. Y hoy, por el poder de la palabra de Cristo, en el nombre que es sobre todo nombre, hermanos, creemos que las ataduras del pecado, que todo arrastre ancestral que han detenido el propósito de Dios en tu vida, en este momento el poder divino de Dios te está tocando. Las cadenas de bronce, las cadenas, hermano, que te impedían avanzar, se convierten en este momento en cadenas de hielo que quedan deshechas por el poder de la sangre de Cristo. No hay poder infernal que pueda impedir que la gloria de Dios se manifieste a favor de su pueblo. La tercera fase donde Dios exhibe su promesa es con la llegada del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, verso 1 y siguiente, donde estando la iglesia primitiva reunida, el Espíritu Santo de Dios se revela a los discípulos. La iglesia nace, una iglesia que se convierte en testigo. Una vez más se nos revela el rostro de la misericordia del Padre. Jesucristo promete en el evangelista San Juan capítulo 14, verso 16. No los dejaré huérfanos. Mi Padre les va a enviar otro protector. Y esta promesa se cumple en Hechos capítulo 2 con la llegada del Espíritu Santo. Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre.
En este momento, hermano, quiero invitarte a que tú te sigas dejando guiar de este amor inmenso que el Padre nos revela. En este momento, hermano, quiero orar en el nombre poderoso de Jesús por tantas familias que han perdido la esperanza, por los que están oprimidos, por los que están presos, por los que están en cárceles, aquellos que están privados de libertad, para que el poder de la sangre preciosa de Cristo les liberte y rompa sus cadenas en el nombre poderoso de Jesús. Oh Jesucristo, tú que eres el camino, la verdad y la vida. Mira este pueblo que se postra ante tu presencia. Toca por tu inmenso amor, toca a los que están enfermos. Mira cuántas personas padecen de enfermedades catastróficas. En este momento los que están sufriendo de cáncer, por tu sangre y por tus llagas, tócale, Jesús. Deshace por tu palabra, Señor Jesucristo, toda célula cancerosa en la vida de todos aquellos que en este momento por fe y por tu palabra están creyendo en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Sana la tierra, Señor. Ten misericordia de este virus que se propaga día tras día y destruye vidas, destruye tu creación divina. Que tu soplo divino, que la fuerza del Espíritu Santo nos acompañe y que cada día demos testimonio de que la misericordia del Padre está con nosotros y opera a favor de nosotros. Bendito es el Señor. Dios te siga bendiciendo, hermano. Permanece lleno de la presencia de Dios. Te invito a continuar en sintonía con este tu programa Abba Padre. Que Dios te bendiga y te guarde, mi hermano y mi hermana, tu hermano, amigo y servidor Henry Valenzuela, y aquí estoy reflexionando breves cápsulas de motivación cristiana para que usted siga dando la batalla, siga avanzando y siga dando la milla extra en el nombre del Señor. Hermano y hermana, cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. ¿Qué poder hay en la alabanza? ¿Qué poder hay en sacar un momento y reconocer la grandeza del Señor? Decirle, Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres maravilloso, tú eres bueno. ¿Qué son las alabanzas? Son reconocimientos, son piropos. Es decirle al Señor lo bello, lo maravilloso. Es por encima de la acción de gracias un reconocimiento público a la grandeza de un Dios que es poderoso, que es fiel y que es muy bueno conmigo. Saca tiempo de tu apretada agenda y alaba al Señor. Alábalo. Alábalo por todo lo que Él hace, alábalo por todo lo que es, alábalo porque se ha fijado en ti, se ha fijado en mí, que muchas veces estamos sucios por el pecado, que muchas veces estamos nosotros estancados y limitados. Hoy yo te invito a sacar ese tiempo para que tú lo alabes. En silencio, en tu grupo de oración, en compañía de otros familiares, en tu habitación, cocinando, haciendo los quehaceres del hogar. Hay tantas formas de alabarlo, hay tantos lugares con dónde y con qué alabarlo. Así que, y dice el canto que cantamos, cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanación, hay liberación, se siente la presencia del Señor. Es que cuando yo alabo, yo estoy dándole todo el control de mi vida al Señor. Porque muchas veces cuando estamos dirigiendo y manejando nuestra vida, estamos chocando con todo, estamos chocando con los demás, estamos chocando con las tentaciones, estamos chocando con la avaricia, estamos chocando con la corrupción, estamos chocando con la pereza. Pero cuando yo le entrego mi vida al Señor y lo alabo por eso, mis ojitos van a ver cosas maravillosas, no tan solo en mí, sino en todos los que están a mi alrededor. Hoy, hermano, esta reflexión del día de hoy, yo te invito a alabarlo.
Yo te invito a alabarlo con un corazón puro, con un corazón confiado. Yo te invito a alabarlo ahí en medio de tu crisis, en medio de tu enfermedad, en medio de tus problemas. Dios no se queda con nada de nadie. Si Dios te ha prometido que va a llover, prepárate para la lluvia. Mientras tanto, no te preocupes tanto y alábalo. Alábalo por encima de lo que te haya dicho el médico. Alábalo aunque tú no tengas un centavo en el bolsillo o la cartera. Alábalo aunque hayan problemas en el matrimonio, en la familia, aunque no tengas trabajo. Aunque hayan problemas en la parroquia, en el grupo, en la comunidad. Alábalo en todo tiempo y en todo momento. Alábalo. Porque Él está ahí. Él está ahí. Y si Él está ahí, y hemos visto lo que Él ha hecho por nosotros, que entregó su único Hijo para que nosotros fuéramos libres. ¿Qué más? Yo creo que no hay palabras para uno reconocer lo grande, lo poderoso, lo bueno, lo fiel que es mi Señor. Alábalo. Alábalo. Yo sé que no tenemos tiempo para nada porque estamos viviendo en un tiempo, valga la redundancia, donde no tenemos tiempo. Pero lo que es importante y quien es importante, se le saca tiempo y alábalo. Tal vez en este momento, inmediatamente termine este programa, usted se quiere encerrar en su habitación, alabarlo, alábelo, lea la palabra de Dios, haga el Santo Rosario, haga su oración personal, pero en todo lo que usted haga que esté el sello de la alabanza. Porque cuando tú alabas al Señor, el Señor se derrite como la mantequilla, porque le encanta el pueblo que le alabe. Él le encanta. Y cuando yo estoy alabando de corazón, yo me lleno de ánimo, yo me lleno de fortaleza, yo me lleno de vida, porque mi vida está puesta en Él. Porque mi ánimo es puesto por Él. Porque mi esperanza es puesta por Él. Cuando yo alabo, yo le quito la mirada a la preocupación, le quito la mirada a la mala noticia, le quito la mirada tal vez a la mala temporada que yo esté viviendo, y yo comienzo a alabarlo, a glorificarlo y a dejarme llenar del Señor. Les cuento, mis hermanos, que muchas veces en mi oración personal, que regularmente tengo un ritmo, regularmente tengo un orden, una rutina, cómo hacerla. He tenido que variar todo eso porque comienzo a alabar y me lleno de la presencia del Señor. Cuando no comienzo a llorar, cuando no comienzo a glorificarlo, a darle gracias, es que la alabanza lo cambia todo. Lo cambia todo. Es que la alabanza es tu reconocer a un Dios que es grande, muy grande, grandísimo. Y no sigo diciendo palabras porque no encuentro palabras que decirle a esa majestuosidad que es nuestro Señor. Dios es bueno y Dios es fiel. Y por eso yo lo alabo, lo bendigo y lo glorifico. Alaba al Señor en todo tiempo y en todo momento. Mis hermanos, te invito a adquirir el libro Más allá de tus posibilidades, mi primer libro. Ayúdame para que muchos lo puedan obtener. Ayúdame tú también leyéndolo y dejándome una reseña de qué te ha parecido el libro. Disponible en todas las librerías católicas. Más allá de tus posibilidades. Un libro para dar la milla extra en el nombre poderoso de Jesús. Mientras tanto, nosotros seguimos en sintonía aquí en tu programa Abba Padre. Muchas bendiciones. Hemos llegado al final, mi hermano, mi hermana, y no al final con Jesús, porque de Él no nos podemos despedir jamás, sino al final de este programa, de este espacio y de este momento. Yo te pido que en el nombre de Jesús tú te suscribas a este canal. Si es la primera vez que tú estás sintonizando, debajo del video hay un botón que dice suscribirse. Y cuando tú le das, ¡pap!, te dice suscrito.
Entonces, si todavía el tuyo, tú mira ahora mismo debajo del video ahí en YouTube, tú ves que dice suscribirse, es que tú no estás suscrito todavía. Te invito a darle un clic o a darle con el dedo si es desde el celular y a suscribirse, se ha dicho. Aquí en esta que es la bendición, la casa de Dios, este programa y este canal, Abad Padre Internacional. Y con el abrazo de Cristo, yo te bendigo, mi hermano, y yo te abrazo. Paz y bien, santa alegría. Permite que por
escuchar tu voz. Abba, Padre, Abba, Padre. Envía tu Espíritu, Señor. Abba, Padre, Abba, Padre. Queremos escuchar tu